Bienvenidos de nuevo a este curso de Fundamentos Metabólicos de la Obesidad, en donde hemos establecido hasta el momento algunas de las características fundamentales que constituyen a la vida, así como también hemos estudiado a la célula como la unidad fundamental de la misma. Es hora entonces de estudiar algunas de las macromoléculas más importantes que constituyen a los organismos vivientes. Vamos a estudiar entonces a las macromoléculas. En esta presentación hablaremos de algunas de las características fundamentales como las estructuras y las funciones de las macromoléculas más importantes que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos desde un punto de vista metabólico. En nuestra vida diaria, todos tenemos una dieta habitual. Esta dieta habitual está constituida por todos los alimentos que constituyen nuestra alimentación. Estos alimentos están constituidos por nutrientes. Algunos de estos nutrientes son esenciales para la función del cuerpo en el día a día. Los alimentos están compuestos por estructuras muy complejas. Básicamente, estas estructuras complejas necesitan ser digeridas para poder ser absorbidas por el cuerpo. Existen 6 diferentes clases de nutrientes en nuestra vida diaria. Estos nutrientes están categorizados como carbohidratos, lípidos, agua, vitaminas y minerales. Estos macronutrientes, más bien estos nutrientes, son los componentes de los alimentos que todos los días consumimos. Una hamburguesa, por ejemplo, está constituida por carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, así como también el agua. Es decir, todos los alimentos constituyen estos nutrientes. Hablemos ahora de los macronutrientes. Los macronutrientes son esenciales para la vida porque de ellos es de donde obtenemos la energía que necesitamos para poder sobrevivir. Estos macronutrientes son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y el agua. Ya hemos establecido algunas de las características fundamentales que tiene el agua para poder mantener la vida. Estudiaremos ahora las características de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Vamos a hablar ahora de la energía que proviene de nuestros nutrientes. La energía que proviene de nuestros nutrientes se mide en kilocalorías. Los kilocalorías son una unidad que representa cuánta temperatura necesitamos para aumentar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. Pero bien, veámoslo desde otro punto de vista. La caloría que proviene de nuestros alimentos. Todo el mundo sabe que nuestros alimentos pueden ser con una alta carga calórica o de una baja carga calórica. Por ejemplo, vamos a ver en la figura de la izquierda cómo algunas de las características de los alimentos, por ejemplo, las almendras, contienen 164 calorías por cada una de las unidades que podemos comer. En tanto que, por ejemplo, el arroz contiene 205 kilocalorías. El pan, por ejemplo, si hablamos de un pan que es integral, vamos a tener 81 kilocalorías por cada uno de las rebanadas que podamos servir de ellos. Es importante hacer notar, por ejemplo, que una porción de tocino puede llegar a tener hasta 9 kilocalorías por gramo, en tanto que el brócoli puede tener 3 kilocalorías por gramo. Esto nos lleva a hablar acerca de los requerimientos energéticos que tenemos. Bien, los requerimientos energéticos de cada individuo tienen que ser establecidos individualmente. Es decir, no podemos establecer cuánta energía necesita una población. Y esto es porque cada uno de los individuos en esa población tiene requerimientos energéticos específicos. Sin embargo, sí podemos establecer cuáles son las recomendaciones de los macronutrientes que se necesitan para un funcionamiento normal o típico de un organismo expresado en kilogramos por día. Es decir, cuánta energía necesitamos de los macronutrientes y esta está determinada
por diferentes factores. Por ejemplo, la edad, el sexo, el peso, la actividad física, etcétera. Es decir, las características fundamentales de algún ser vivo están determinadas por la masa que tenga este organismo, así como también por la actividad física que haga. Algunas de las recomendaciones energéticas eh, que se han establecido a través de los años es la cantidad de calorías que provienen de cada uno de los macronutrientes que contienen nuestros alimentos. Se ha establecido este rango de distribución aceptable de los macronutrientes que nos dice cuál es el porcentaje de calorías que deberíamos de obtener de cada uno de los macronutrientes por día. Así hemos establecido que entre el 45 y el 65% de las calorías que comemos deberían de provenir de los carbohidratos, en tanto que el 20 y el 35% de las calorías deberían de provenir de las grasas y entre el 10 y el 35% deberían de proveer de nuestras proteínas. Vamos a estudiar entonces algunas de las características de los macronutrientes, de estas macromoléculas. Hablaremos de los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su molécula. Cada gramo de carbohidrato tiene aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Algunos de los carbohidratos que consumimos en nuestros alimentos pueden ser rápidamente digeribles y estar, por supuesto, inmediatamente disponibles para poder obtener energía de ellos. Algunos otros carbohidratos, como las fibras, por ejemplo, son muy resistentes a las enzimas digestivas, por tanto, no pueden ser absorbidos de forma muy rápida. Estos fibras, carbohidratos muy complejos, juegan un rol en la salud digestiva y en algunas de las características de salud más importantes de nuestro sistema digestivo. Los carbohidratos, todos los carbohidratos pueden ser digeridos por nuestro tracto digestivo y estar inmediatamente disponibles como una fuente de energía. Esta fuente de energía, los carbohidratos, es la principal para casi todas las células del cuerpo. Es decir, todas las células del cuerpo utilizan a los carbohidratos como una fuente principal de energía. Los carbohidratos los vamos a encontrar en una gran variedad de productos, incluidos los panes, las pastas, los granos, vegetales, frutas, leche, yogur y algunos jugos de frutas. Hablemos ahora de las proteínas. Las proteínas contienen aproximadamente 4 calorías por cada gramo. Las fuentes principales de proteína son por supuesto, las carnes, los huevos, los granos y algunas legumbres. Las proteínas son macromoléculas que están formadas por proteínas, que están formadas por moléculas más pequeñas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces peptídicos para formar péptidos y los péptidos formar proteínas. Existen aproximadamente 20 aminoácidos que constituyen a las proteínas que podemos encontrar en la dieta. Esos aminoácidos son moléculas muy simples que están formadas por un carbono central y alrededor de este vamos a encontrar un hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena radical. Los diferentes aminoácidos que constituyen a las proteínas son diferentes básicamente por la cadena radical que tenga cada uno de ellos en su estructura. Existen aproximadamente 20 diferentes estructuras que forman a los aminoácidos. 9 de estas estructuras son esenciales para la vida, es decir, necesitan ser tomadas en nuestros alimentos porque el cuerpo no puede biosintetizarlos, el cuerpo no puede producir
9 aminoácidos esenciales y por tanto necesitamos consumirlos en nuestros alimentos. Para poder crear nuevas proteínas, estos aminoácidos son necesarios y por tanto va a ser necesario que consumamos en nuestra dieta la cantidad suficiente de estos 9 aminoácidos esenciales para poder mantener una salud adecuada. Estos 9 aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la valina, la treonina, el triptófano, la metionina, la leucina, la isoleucina, la lisina y la histidina. Cada uno de estos aminoácidos esenciales es necesario que sean administrados de forma suficiente en la dieta para poder tener una salud adecuada. Hablemos ahora acerca de los lípidos. Los lípidos son mejor conocidos como los bloques que forman a las membranas celulares. Los lípidos tienen un papel central manteniendo la integridad celular, así como también mediando los procesos de la célula. Esta estructura de los fosfolípidos que forman a la bicapa lipídica es muy importante para poder continuar o para poder establecer a la célula y por tanto para poder tener un ser viviente. Los lípidos tienen algunas otras funciones, como por ejemplo ser el almacén de energía a largo plazo de la vida, también como moléculas de señalización y también como moléculas de aislamiento. Estas estructuras celulares que están formados por lípidos, que pueden ser la bicapa lipídica o también pueden estar formados por algunas estructuras, como por ejemplo estas estructuras lipídicas que se forman alrededor de la cintura, es en donde podemos guardar a largo plazo energía para la vida. Estos lípidos contienen aproximadamente 9 calorías por gramos y lo podemos encontrar en diferentes alimentos, como por ejemplo carnes rojas, aceites para cocinar, mantequilla, algunas nueces, el aguacate y algunos peces. La energía que podemos tomar o que podemos obtener de los lípidos es muy importante, ya que constituye alguna parte muy importante para la salud humana. Pues bien, hemos estudiado hasta el momento algunas de las características fundamentales de las macromoléculas. Los invito a estudiar o a poder leer algunas de las lecturas recomendadas para que podamos concluir con el entendimiento de estas macromoléculas. Les recordamos que si tienen alguna duda o alguna pregunta específica, favor de hacerla a el correo electrónico que encontramos en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.